La objetividad desapareció en Yugoslavia, y eso sigue muy presente hoy en día. Si miras atrás, tanto el tono como el fondo, mucho de esto evoca lo que está ocurriendo ahora en Ucrania. De nuevo, el menosprecio de las negociaciones. No se negocia con hombres malvados, se les pulveriza mediante la fuerza militar. También hay una personalización. Durante la Guerra Fría nunca se personalizaba. Luchábamos contra el comunismo. Incluso bajo Stalin, nunca era. Estamos luchando contra Joseph Stalin. Eso no se hacía. Eso no se decía. Pero con el fin de la Guerra Fría, hubo una simplificación increíble del análisis. ¿Por qué tenemos problemas en el mundo? Porque hay hombres malvados ahí fuera, con nombres como Milosevic, Gaddafi o Putin. Y así, porque existen estos hombres malvados que surgen de la nada, de la pura maldad, sin contexto social, sin profundidad de análisis, nada. Hombres malvados. Es asombroso que la gente educada, hable de esta manera. Pero por supuesto lo hacían, y lo hacen habitualmente hoy en día. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con el profesor David Gibbs, catedrático de Historia en la Universidad de Arizona. David ha estado investigando la historia de las guerras yugoslavas y dado que el 12 de junio fue el 16º aniversario de la intervención de la OTAN en Kosovo, pensamos que deberíamos hablar de este acontecimiento, cuando la alianza, por primera o segunda vez, puso un pie fuera de su territorio. Así que David, bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme otra vez. Gracias por esta conversación que podemos tener, porque en realidad fuiste tú quien tuvo la idea de que debíamos hablar de esto, ya que Kosovo fue un momento tan decisivo, no solo para el final de la desintegración de Yugoslavia o sus etapas finales, sino también para el desarrollo posterior de la OTAN. Y justo antes de hablar, de hecho me corregiste y dijiste, mira, Kosovo no fue la primera vez. También hubo una intervención antes en Bosnia, pero Kosovo fue muy decisivo para la OTAN. ¿Podrías ampliar un poco sobre esto? Por supuesto. La intervención en Bosnia-Herzegovina y Kosovo fue obviamente parte de la desintegración de Yugoslavia, que comenzó en 1991. Hubo una guerra civil en Bosnia que llevó a una intervención de la OTAN allí, una guerra aérea de la OTAN, la Operación Fuerza Deliberada. Ahora bien, fue de duración relativamente breve contra los serbios. Estados Unidos y la OTAN actuaron sistemáticamente contra los serbios, lo cual es interesante, por cierto. La pregunta sería, ¿por qué actuamos contra los serbios? Y creo que hay una buena respuesta a eso, que es que al final de la existencia de Yugoslavia se celebraron elecciones en cada república, y la única república que votó por el antiguo Partido Comunista, renombrado como Partido Socialista, fue Serbia. Serbia votó por el Partido Socialista. Así que creo que hubo un motivo anticomunista hasta cierto punto, viendo a los serbios como el último reducto del comunismo en los Balcanes. Creo que eso explica, en gran medida, la animadversión hacia los serbios. Se afirmaba que los serbios habían cometido más atrocidades. De hecho, cometieron más atrocidades, pero no. Hay varias razones por las que no creo que las consideraciones humanitarias fueran el principal motivo aquí. El motivo principal al principio era uno anticomunista, asegurarse de que el comunismo se acabara de una vez por todas. Pero luego evolucionó hacia un motivo mucho mayor, tanto en Bosnia como en Kosovo, que era dar una nueva justificación a la OTAN. Kosovo fue más significativo en este sentido, porque se trató de una guerra aérea de 78 días de duración considerable, y fue el principal método a través del cual la OTAN intervino en Kosovo. En Bosnia fue más complicado porque había fuerzas terrestres suministradas por el ejército croata. Pero en Kosovo, la principal operación militar fue una guerra aérea, y eso fue la OTAN. Así que esto desempeñó un papel importante, una vez más, al reafirmar que la OTAN tenía un papel vital que desempeñar en el mundo posterior a la Guerra Fría. La cuestión principal aquí era que al final de la Guerra Fría,
no estaba claro que la OTAN tuviera algún propósito, y existía la suposición generalizada de que la OTAN simplemente desaparecería porque no tenía razón de ser. Había otra consideración también en este caso, y es que en los años 90, un capítulo olvidado de la historia, Europa mostraba un grado notable de independencia. Fue un periodo en el que Europa consideraba seriamente una política exterior independiente, es decir, independiente de Estados Unidos. La Unión Europea, llamada entonces la Comunidad Europea, estaba considerando seriamente no solo tener un propósito de política exterior, que aún mantiene hoy en día, sino uno independiente de Estados Unidos. Esto es algo que Charles de Gaulle venía reclamando desde los años 60 en Francia. Pero tras el final de la Guerra Fría, Alemania empezó a mostrarse cada vez más favorable a la idea de una Europa independiente. Y dado que Alemania y Francia siempre habían sido el motor de la Unión Europea o Comunidad Europea, existía una posibilidad real de que esto ocurriera y de que Europa pudiera tener un papel propio. Creo que la lógica era que, con el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió efectivamente en una autoridad unipolar en el mundo. Y se pensaba que esta era una situación insana, que Estados Unidos tenía una dictadura virtual, casi. No me refiero a una dictadura literal, pero era capaz de decidir unilateralmente lo que ocurría a escala global sin ningún control sobre su poder. Y se consideraba que eso era simplemente una situación poco saludable. Se sentía que Europa podía frenar el poder estadounidense. Individualmente, por supuesto, ninguno de los países europeos podía hacerlo, pero colectivamente se pensaba que podían plantar cara a Estados Unidos y frenar el unilateralismo estadounidense. Había un detalle más en todo esto, y es que el euro estaba surgiendo durante este periodo. A principios de 1999, el euro se presentó oficialmente por primera vez como la moneda de los bancos centrales de Europa. Más tarde, sustituyó por completo a las monedas nacionales un par de años después. Pero 1999 fue la inauguración del euro, el 1 de enero, y existía un temor real en Estados Unidos de que Europa intentara utilizar esto para reducir el poder económico estadounidense y el papel del dólar. Y eso se veía como una amenaza. Es sorprendente hablar de esto ahora porque Europa se ha convertido en un lacayo de Estados Unidos. Parece un mundo completamente diferente en este momento. Pero es importante recordar que no era así en los años 90. La clave aquí era que Estados Unidos veía a la OTAN como una alternativa a la OUM. La idea era dar cada vez más importancia a la OTAN como una forma de socavar el esfuerzo de Europa por lograr la independencia. Las guerras yugoslavas, tanto Bosnia como, más importante aún, Kosovo, fueron los escenarios en los que esto se consiguió. Permítanme detenerme un momento aquí y ver si tienen alguna pregunta. No quiero decir, esto es muy importante, porque lo que estás haciendo es conectar el nivel estratégico general con el, bueno, quiero llamarlo táctico, pero es un poco duro llamar a todo el conflicto yugoslavo simplemente una guerra táctica. Pero de nuevo, si miras la forma en que esto se desarrolló, o cómo podría haberse gestionado de otra manera, parece que hubo ciertas tácticas detrás. Porque sabemos, ya sabes, que Estados Unidos también se presentó como el portador de la paz, ¿verdad? Con Dayton, Ohio, los acuerdos de Dayton. Pero esos acuerdos podrían haberse alcanzado años antes. Ya estaban gestándose. Y podrías quizá conectar eso un poco con lo que acabas de decir sobre la OTAN como sustituto de la UE. Sí, lo haré. Supongo que uno de los puntos que sí quiero destacar es que Kosovo fue el lugar donde murió la independencia europea. Es decir, todo terminó después de la guerra de Kosovo. La idea es que la victoria militar demostró que no se puede vencer a los estadounidenses, y si no puedes vencerlos, deberías unirte a ellos. Y eso es lo que hicieron los europeos. Eso es lo que tenemos hoy. Solo quería dejar claro ese punto básico. Lo siento, he olvidado tu pregunta.
Pavel Mirmanes. El papel de Estados Unidos fue primero el de obstaculizar un acuerdo y una solución interna en Yugoslavia, y después el de ser la parte que básicamente trajo el acuerdo, que ya se había alcanzado antes, unos años más tarde, tras mucho derramamiento de sangre. Sí, bien, de acuerdo. En el caso de Kosovo, sobre el que voy a entrar en detalle, la forma en que la Unión Europea intentó afirmar su poder y su independencia fue mediando un acuerdo pacífico mediante la negociación del conflicto de Kosovo. Y casi lo lograron. Establecieron las bases para una solución pacífica, y fue torpedeada por Estados Unidos porque querían dejar claro que nadie iba a resolver esto, salvo Estados Unidos, a través de la OTAN. No iban a permitir que los europeos se llevaran el mérito de eso, porque si lo hacían, eso les permitiría básicamente establecerse como un polo de poder independiente en Europa y en el mundo. No queremos eso. Así que Estados Unidos torpedeó los esfuerzos europeos. La ironía de esto es que llevó a una guerra con miles de muertos, y then Swensirai impuso una fuerte acuerdo de paz, at en partido talent, a que los supports wandes de la guerra de la OTAN. Era casi idéntico al plan europeo. ¿Puede darnos detalles? ¿Puede darnos los detalles de su plan y cuándo fue? Voy a repasar los detalles. Lo que me gustaría hacer primero es dar el contexto del conflicto de Kosovo. En resumen, por supuesto, es que en ese momento nadie había oído hablar realmente de Kosovo. Nadie sabía absolutamente nada sobre Kosovo, lo cual era perfecto porque las oportunidades de propaganda eran ilimitadas. El público era una hoja en blanco, así que se le podía contar cualquier cosa que se quisiera. Y por supuesto, eso fue lo que se hizo. Kosovo era una región autónoma de Yugoslavia. Yugoslavia estaba dividida en 8 regiones, y Kosovo era una de ellas. Estaba habitada predominantemente por albaneses étnicos, étnica y lingüísticamente iguales a los de la República de Albania, que está al lado, pero también tenía una minoría serbia bastante considerable. Había una gran tensión entre los serbios y los albaneses, con los albaneses en niveles significativamente más bajos. Kosovo era la parte menos desarrollada de Yugoslavia, y los albaneses eran el pueblo más pobre de Yugoslavia. Realmente estuvieron oprimidos culturalmente hasta 1966. En 1966 hubo un cambio político en Yugoslavia y Tito destituyó al ministro del Interior. Se emprendió una nueva política por la cual se concedió autonomía cultural a Kosovo y se elevó su estatus. Por primera vez, los albaneses obtuvieron el control efectivo del territorio y se promovió el uso del idioma albanés de manera significativa. La situación se invirtió y los albaneses de Kosovo empezaron cada vez más a perseguir a la minoría serbia. Hubo un grado significativo de discriminación, acoso y emigración de serbios a lo largo del tiempo, de forma muy lenta, desde Kosovo. En la década de 1980 se realizó una encuesta sobre esto. Revisé la prensa de ese periodo y hubo cobertura en los medios occidentales. Se utilizaron términos como limpieza étnica para describir cómo los serbios eran expulsados étnicamente mediante acoso y discriminación, no tanto por la violencia, sino por el acoso y la discriminación. También existe un estudio de 1989 en la American Sociological Review sobre la intolerancia étnica en Yugoslavia, que concluyó que la parte más intolerante de Yugoslavia era Kosovo, y el grupo étnico más intolerante de todos eran los albaneses. Digo esto simplemente porque los albaneses fueron presentados como héroes durante la última parte de la crisis de Kosovo y los serbios como los villanos. Es más complicado que eso. Supongo que eso es lo que quiero decir. Había odio mutuo, y los albaneses también tenían su parte de odio y discriminación. En 1989, con el colapso de la armonía étnica en toda Yugoslavia, Slobodan Milosevic esencialmente puso fin a la autonomía de Kosovo y la sometió al control directo de la República de Serbia bajo su mando. Y entonces comenzó a proteger a los serbios,
pero a perseguir a los albaneses. Y así de nuevo, las tornas se volvieron a cambiar, esta vez contra los albaneses. La represión fue significativa, y no hay duda de que fue muy real. Durante la década de 1990, se empezó a ver el desarrollo del Ejército de Liberación de Kosovo, que combatió la represión mediante la violencia. Y hay que decirlo, terrorismo es una palabra muy cargada, pero a falta de un término mejor, terrorismo. Atacaban a civiles serbios, y también estaban muy implicados en actividades criminales. Parece que Al-Qaeda también estuvo involucrada con ellos. Creo que Osama Bin Laden desempeñó un papel directo ayudando a reclutar personas para el LQ. En fuentes estadounidenses se describía como una organización terrorista. El Departamento de Estado lo describió oficialmente así, como una organización terrorista. Por supuesto, más adelante se convirtieron en nuestro ejército seleccionado, básicamente, nuestras fuerzas terrestres en Kosovo. Y esto fue blanqueado y borrado de la memoria, se podría decir. Pero en definitiva, la KLA no era gente agradable. Dejémoslo así, aunque los serbios tampoco fueran muy agradables. Ningún bando sale bien parado aquí. No hubo héroes, villanos sí, pero héroes no. El problema se aceleró. En 1997 hubo una guerra civil, un breve colapso de la autoridad en Albania, la República de Albania, y las armas básicamente inundaron Kosovo. Y entonces comenzó una auténtica guerra civil de baja intensidad, y el Ejército de Liberación de Kosovo adquirió nuevas armas. Y empezó a haber una verdadera guerra civil. Y luego, hacia 1998-99, Estados Unidos se involucró, lo que llevó a una implicación más directa, desembocando en la guerra propiamente dicha. Pero antes de dar más detalles, ¿quieres hacer alguna pregunta? Rementenes estavam society portas este o de paz, cruz europeus, eles o de Prus, ain't negociad, e que was Southfleet. Quiero señalar que básicamente en 1998 Estados Unidos en realidad negoció un acuerdo. De hecho, fue un acuerdo conjunto. Un general alemán, Klaus von Naumann, y Richard Holbrooke, un funcionario del Departamento de Estado, fueron juntos como delegación para negociar un alto el fuego. Amenazaron a los serbios con bombardeos y exigieron que retiraran sus fuerzas de seguridad de Kosovo en un corto periodo de tiempo. Los serbios aceptaron esto y retiraron sus fuerzas. Klaus von Naumann fue posteriormente testigo de la acusación en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Fue testigo de la acusación contra Milosevic, así que nadie puede llamarle pro-serbio. Él dijo repetidamente, tanto en su contrainterrogatorio durante el juicio como en entrevistas con la BBC, que Milosevic cumplió completamente, prácticamente al pie de la letra, este acuerdo. Y esto subraya el hecho de que la idea de que no se podía negociar con Milosevic, de que no cumpliría los acuerdos, es falsa. Él sí cumplió este acuerdo, y todo indica que quería resolver esto sin guerra. Cada indicio apunta a que eso era lo que quería hacer. Por lo tanto, este es un punto importante aquí, porque de nuevo va en contra de la narrativa dominante de que no se podía negociar, de que solo la violencia, que Milosevic solo entiende la violencia. No es así. No es lo que muestran los hechos en absoluto. Y el testimonio de von Naumann aquí subraya este punto. Supongo que una de las cosas que sí quiero señalar es que una de las características principales que se perciben en este episodio es que Estados Unidos no cree en las negociaciones. Cree en la fuerza militar. Negociar es para los débiles. Noruega puede negociar si quiere, ya sabes. Pero Estados Unidos no hace eso. Estados Unidos utiliza la fuerza. ¿De acuerdo? Pero temporalmente hubo negociaciones. Y bien, básicamente, aún no se había establecido un acuerdo político permanente. Así que Francia y Reino Unido reunieron a los serbios y al Ejército de Liberación de Kosovo en un castillo a las afueras de París llamado Rambouillet. Y lo que hicieron fue negociar un acuerdo que implicaba la autonomía interna para Kosovo,
un retorno básicamente a lo que tenían antes de 1989, la retirada de las fuerzas de seguridad serbias que permanecerían en el lugar y una fuerza de mantenimiento de la paz que supervisaría. Y los serbios aceptaron prácticamente todo y estaban a punto de cerrar un acuerdo. Había cierta diferencia de opinión sobre quién debía encargarse del mantenimiento de la paz. Francia y Reino Unido querían que lo hiciera la OTAN, pero los serbios querían que las Naciones Unidas tuvieran una fuerza de paz de la ONU, y esa seguía siendo una diferencia. Pero en general, todos estaban de acuerdo, incluida Madeleine Albright, la secretaria de Estado de Estados Unidos, en que los serbios estaban completamente preparados y aceptaban casi todos los términos políticos. ¿Y eso fue en qué país? ¿Cuándo fue eso? Fue a principios del 99. De acuerdo. Así que, en la primavera del 99. Así es. Y luego, básicamente en el último momento, se insertó una nueva condición, un anexo militar al acuerdo. Antes no estaba allí. Muy probablemente esto fue redactado por el general Wesley Clark, que era un alto mando de la OTAN. Y básicamente decía, casi de manera incidental, que las fuerzas de la OTAN tendrían derecho a operar y, esencialmente, ocupar no solo todo Kosovo, sino toda Serbia, lo que significaba que Serbia sería casi como un país derrotado y ocupado. Esta era una condición completamente nueva y llevó al colapso total de las negociaciones. La forma en que se fue que después de que los serbios leyeron el anexo militar, quedaron, por supuesto, horrorizados. Y la delegación europea se reunió con ellos para otra reunión rutinaria, y los serbios dijeron, lo citaré directamente, dijeron, ¿habéis venido a jodernos otra vez? Muy bien. ¿Habéis venido a jodernos otra vez? Bueno, ahí terminaron las negociaciones. Claramente se rompieron después de eso. La delegación serbia se marchó, y todos empezaron a prepararse para la guerra. La pregunta es, ¿por qué se insertó esto? ¿Cómo se hizo? Pues bien, ahora tenemos nueva información al respecto, porque John Gilbert, que era el número 2 en el Ministerio de Defensa británico, testificó posteriormente ante el Parlamento que esto se hizo deliberadamente por parte de los estadounidenses para provocar básicamente una guerra, porque los estadounidenses querían resolver esto mediante la guerra. No querían resolverlo pacíficamente. Debo añadir que los británicos y los franceses no estaban entusiasmados con esto. Incluso los británicos no estaban entusiasmados. Normalmente se piensa en los británicos como el perrito faldero de Estados Unidos, pero en este caso, los británicos básicamente resentían la idea de que Estados Unidos intentara socavar el acuerdo. Cuando Estados Unidos propuso una campaña de bombardeos, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Cook, le dijo a Madeleine Albright, la secretaria de Estado, que sus abogados pensaban que no podían hacer esto sin una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que lo autorizara, lo cual, por supuesto, es cierto. Y eso no ocurriría porque sería vetado tanto por Rusia como por China, que estaban en el Consejo de Seguridad. Y Madeleine Albright simplemente respondió, ¿por qué no buscáis nuevos abogados? Si vuestros abogados básicamente dicen que esto es insuficiente, buscad otros abogados. Eso es lo que haríamos nosotros. Subrayando así cómo a Estados Unidos no le interesaba mucho el derecho internacional ni las Naciones Unidas. Consideraban ambos como una molestia. El poder es suficiente desde el punto de vista estadounidense. Ese es realmente un tema básico aquí a lo largo de todo este periodo. Y eso llevó a una guerra de 78 días liderada por la OTAN. Pero veo que quieres hacer una pregunta. Sí, y estos fueron básicamente 3 meses de campaña de bombardeos, durante los cuales, como sabes, se atacó la infraestructura civil en Serbia, especialmente, y de forma notoria, la estación de televisión en Belgrado, matando a las personas que trabajaban allí por la noche. Y la OTAN, por supuesto, calificó esto eufemísticamente como simple daño colateral. Pero lo interesante es que la gente, especialmente en Reino Unido, seguía diciendo que tenían que bombardear esta infraestructura civil,
porque se utilizaba para propagar la propaganda del señor Milosevic. to propagate the propaganda of Mr. Milosevic. So basically admitting that what they wanted is to Así que básicamente están admitiendo que lo que querían era limitar la capacidad de Serbia para contar su versión de la historia. Pero quizá eso ya es ir demasiado lejos, entrando en los detalles. Pero la justificación para esto era que necesitábamos poner fin al dominio de Serbia sobre Kosovo, poner fin a la masacre, ¿verdad? Así es como se presentó. Serbia está intentando masacrar a los kosovares de la misma manera que los bosnios fueron masacrados en Srebrenica. Es haxbeworum postat stasfut, en tfutuisa, a Srebrenica, chukubring Julius años an. the narrative importance of Srebrenica, which happened several years earlier. Well, that was the idea. Was basically that the Bueno, esa era la idea. Básicamente que la guerra de Bosnia, que fue a una escala mucho mayor, con 100.000 muertos en ambos bandos, llevó a la masacre de Srebrenica, donde 8.000 personas, en su mayoría varones en edad militar y desarmados, fueron asesinados en el pueblo de Srebrenica en 1995. Esto ayudó a demonizar a los serbios. Y en cierta medida, comprensiblemente, los serbios habían cometido muchas más atrocidades que el otro bando. No hay duda de eso. Y se afirmaba que estaban haciendo lo mismo en Kosovo. El problema es que eso no es cierto. En primer lugar, en Kosovo, la guerra fue a una escala mucho menor. El número total de muertos en la guerra civil hasta el bombardeo de la OTAN, en ambos bandos, civiles y militares, se estimaba en 2.000. Esa era la cifra estándar que se daba en el año 2000. Fue una guerra intensidad, no una guerra a gran escala. a low-level war, right? Not a large-scale war. Also, one thing things we know now. Además, una de las cosas que sabemos ahora, esto lo saqué de las memorias de Alastair Campbell, quien fue uno de los principales asesores de Tony Blair, el primer ministro británico, es que la inteligencia británica mostraba que hasta que comenzó la guerra, las atrocidades y ataques contra civiles estaban siendo cometidos por igual, tanto por el KEA, los albaneses, como por los serbios. Así que los serbios no estaban cometiendo la mayoría de las atrocidades hasta ese momento. Y de nuevo, la magnitud de los asesinatos era baja en general. Así que la idea de que esto era una especie de matanza masiva, como, no sé, el exterminio nazi de los judíos o algo así, estaba enormemente, absurdamente exagerada, hay que decirlo. Pero así fue como se presentó. Y de nuevo, Albo, el hecho de que nadie supiera nada sobre Kosovo, nadie podía encontrarlo en un mapa, hizo que fuera muy fácil imponer una narrativa, aunque fuera falsa. Y era muy difícil rebatirla, porque de nuevo, no había información. And it's very hard to contest it because, again, there was no information. And there were just claims. Y hubo simplemente afirmaciones muy contundentes. Y también hay que añadir que esta fue la primera vez, creo que fue la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, que los alemanes volvieron a participar en una campaña militar. Y esto fue realmente difícil de vender a los alemanes en realidad. La manera en que se vendió está de hecho bellamente documentada en un documental de 2007. El título traducido al inglés sería Empezó con una mentira. Un documental de 1 hora en el que los periodistas mostraron meticulosamente cómo la historia sobre un campo de exterminio en Pristina, la capital de Kosovo, en un campo de fútbol, y que los serbios estaban ejecutando en masa a civiles allí, se utilizó en Alemania para justificar que Alemania necesitaba participar en una misión de la OTAN, porque Alemania, como miembro de la OTAN, podría haber bloqueado esto. Quiero decir, en 2003, Alemania de hecho bloqueó que la OTAN fuera la principal fuerza de implementación en Irak. No estuvieron de acuerdo, por eso fue necesario crear la coalición de los dispuestos. Pero en 1999 lograron vender la idea de que no, tenía que ser una campaña de la OTAN y que Alemania debía formar parte de ella. ¿Sabes algo sobre esta narrativa? Yeah, I do. Joschka Fischer. Sí, lo recuerdo. Joschka Fischer era el ministro de Asuntos Exteriores, no el primer ministro, sino el ministro de Asuntos Exteriores. Era del Partido Verde, y el Partido Verde había estado impregnado de pacifismo. Surgió de la idea del antimilitarismo. Y Joschka Fischer, por supuesto, tenía un pasado radical como estudiante en su época. Fueron sus años de estudiante en, creo, Frankfurt.
y básicamente defendió con vehemencia esta guerra, declarando que era la misión de Alemania liberar al pueblo sufriente de Kosovo, los albaneses, y evitar un nuevo Auschwitz. Creo que así lo expresó, evitar un nuevo Auschwitz. Y Auschwitz realmente no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en Kosovo. Realmente no lo tenía. Esta fue una guerra de baja intensidad, brutal, pero de baja intensidad por ambas partes. Ambas partes fueron igualmente responsables. Esto según la inteligencia británica, puedes leerlo en las memorias del principal asistente de Tony Blair. Él lo dice. Y básicamente vendió una narrativa falsa, una que evidentemente resultó muy atractiva para el pueblo alemán. Y realmente cambió las cosas. Fue un cambio radical en Alemania. Hasta entonces, básicamente, Alemania, por supuesto, tenía un ejército considerable, pero nunca se había utilizado fuera de las fronteras en combate desde 1945. Y era un punto fundamental, una especie de cautela alemana a la luz de su historia pasada. No participarían en combates fuera de sus fronteras. Y aquí estaban, por primera vez, participando en combates fuera de sus fronteras. Y esto realmente cambió las cosas. El cambio en la narrativa de Alemania, en el debate público, probablemente fue mayor que en cualquier otro país. Pero a nivel mundial, bueno, eso no es cierto a nivel mundial. En Europa y Estados Unidos, en la Euroamérica, si quieres usar ese término, hubo un cambio fundamental en la izquierda política. La izquierda política pasó de ser antiguerra a ser más proguerra que la derecha. Fue la derecha, básicamente, la que mostró cierta cautela aquí. Y empezó a producirse una especie de intercambio, por así decirlo, ideológico, en lo que respecta al tema del militarismo. En Alemania más que en otros lugares, pero realmente en toda Europa y en Estados Unidos, lo vi con mis propios ojos y lo recuerdo muy claramente. Personas que habían sido contrarias a la guerra solo unos años antes eran ahora las defensoras más entusiastas de la guerra, porque estamos salvando a personas inocentes de la masacre. Ese era el relato. Y era muy atractivo para la izquierda. Había un fervor religioso en ello. Recuerdo ese fervor religioso y la intolerancia hacia la disidencia y la discusión y el debate abiertos. Eso fue muy llamativo. Comenzó primero en Bosnia y alcanzó su máxima expresión en la guerra de Kosovo. Así que esto no fue solo un problema alemán. Debería añadir un punto más sobre Alemania, que resulta de cierto interés. Una importante campaña de propaganda incluyó una afirmación del Ministerio de Defensa alemán de que tenían información de inteligencia que mostraba que los serbios tenían planeada una matanza masiva que iba a tener lugar y que esto fue detenido por la campaña aérea de la OTAN llamada Operación Herradura. Supuestamente, ese era el nombre serbio para la Operación Herradura. Se trataba de una matanza masiva de albaneses, con cierta implicación de que sería como un holocausto de los albaneses. Todo fue inventado, y un general alemán admitió más tarde que todo había sido fabricado. Nunca tuvieron ningún tipo de información de inteligencia que apuntara a esto, y fue simplemente una invención. Por supuesto, la admisión de esto apareció en los medios alemanes. No creo que jamás haya aparecido en los medios de habla inglesa. Y salió a la luz después de que la guerra terminó. Después de que la guerra terminó, a nadie le importa. La mentira se recuerda mucho más. Incluso en algunas revistas revisadas por pares, creo que hay un artículo en International Security, una importante revista académica, que hacía referencia a la Operación Herradura, sin darse cuenta de que ya había sido desacreditada en los medios alemanes por un ex general. Sabes, esto es una de las cosas que me deja perplejo. Que historiadores serios, quiero decir, cometer un error, creer algo que no es cierto, o cometer un fallo, eso es una cosa. Pero decir conscientemente algo que, ya sabes, simplemente no ocurrió así. Lo siento, tengo que hacer esta pequeña digresión aquí. Cuando empezó la guerra ruso-ucraniana, publiqué un breve artículo en una revista de historia
algo así como semi-académica, semi-divulgativa, y los editores, los colegas historiadores, escribieron literalmente que la incursión de Rusia en Ucrania es la primera vez en la historia que un estado nuclear ataca a un vecino no nuclear. Yo pensé, esto está mal en tantos niveles. Quiero decir, la Unión Soviética y Afganistán, China y Vietnam. Soviet Union and Afghanistan, China and Vietnam, and Estados Unidos en numerosos Squinimal cover. there you could at least say it's not a neighbor. It would Sí, al menos podrías decir que no es un vecino. No era un vecino directo. Quiero decir, técnicamente sería correcto, pero es algo extraño de decir. Pero esto en realidad les pasa incluso a historiadores serios, porque incluso, y quizá aquí podemos retomarlo, porque hoy en día, las guerras yugoslavas duraron desde principios de los 90 hasta finales de los 90, hasta principios de los 2000, ¿verdad? Básicamente fue un periodo de 10 años, y este periodo fue fundamental para el desarrollo de la OTAN y todo lo demás. Pero cuando empezó la guerra de Ucrania, toda Europa empezó a fingir que esta era la primera guerra terrestre en Europa desde 1945. ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas cuántas veces se repitió? Do you remember this? Like how often this was repeated? Well, that's true. I mean, there are all sorts of things. Bueno, eso es cierto. Quiero decir, hay todo tipo de cosas sobre Ucrania básicamente que son muy llamativas. Recuerdo que al principio, guerra no provocada, creo que busqué en Google, guerra no provocada o agresión no provocada, y se había dicho cientos de miles de veces. Ya sabes, mira el número de resultados en el motor de búsqueda de Google, y esto se convirtió casi en un requisito al principio de la guerra, decir guerra no provocada. Märgisigissorsuren Norward das Dingstrinjuis que avsestredes katbristes prestan liminu el menos den ming de fjeds with evos. Academics and journalists had to at least pretend to be objective. All right, they couldn't pretend. They couldn't openly. Of course, No podían fingir, no podían hacerlo abiertamente, por supuesto. A menudo difundían propaganda de manera encubierta de muchas formas. Pero tenían que fingir que no eran propagandistas. Y no podían decir abiertamente, soy un propagandista a favor de un bando. Esto se vino abajo en los años 90. En los años 90, había periodistas y académicos que abiertamente eran partidarios de un bando en la guerra. Y quienes no lo eran denunciados. Y los periodistas decían abiertamente, no soy objetivo. Estoy intentando promover la antiserbia. Estoy intentando promover la intervención. Decían esto abiertamente. En el pasado, de nuevo, los periodistas hacían esto todo el tiempo, pero al menos pretendían ser objetivos. La objetividad se perdió en Yugoslavia, y eso sigue muy presente hoy en día. Si miras atrás a Yugoslavia, tanto el tono como el contenido evocan mucho lo que está ocurriendo ahora en Ucrania. De nuevo, el menosprecio de las negociaciones. No se negocia con hombres malvados, se les pulveriza mediante la fuerza militar. También hay una personalización. En la Guerra Fría, nunca se personalizaba, luchábamos contra el comunismo. Incluso bajo Stalin nunca era. Estamos luchando contra Joseph Stalin, eso no se hacía. Eso no se decía. Pero al final de la Guerra Fría, se produjo una simplificación increíble del análisis. ¿Por qué tenemos problemas en el mundo? Hay hombres malvados ahí fuera con nombres como Milosevic, Gaddafi o Putin. Y así porque existen estos hombres malvados que surgen de la nada, de la pura maldad, sin contexto social, sin profundidad de análisis, nada. Hombres malvados. Es asombroso que la gente, personas educadas, hablen de esta manera, pero por supuesto lo hacían y lo siguen haciendo habitualmente hoy en día. Y debido a esta maldad inherente, no se puede negociar. Negociar con ellos es en sí mismo recompensar la maldad. Eso demuestra que eres una persona inmoral si quieres negociar. Estás comprometiéndote con el mal. Hay que derrotar al mal, destruir el mal. Bueno, ya sabes, eso hicimos en Yugoslavia, en Kosovo. Derrotamos a Milosevic, porque teníamos que derrotarlo. Luego tuvimos casi el mismo plan que los europeos habían propuesto y que prácticamente ambas partes habían aceptado, prácticamente idéntico antes de la guerra. Como resultado, murieron unas 10.000 personas.
La magnitud de las atrocidades serbias aumentó enormemente durante la guerra. Rementetistas creció en Norrhänten. No llevó a gente, ma atma gente. La idea es chimoethint. No hizo, en punto contrario. Aumenta etnicas en tunes skapte medalar. Así que no tuvo tu maldives during Greg. Accomplishments. It completely failed at every level. Fracasó completamente a todos los niveles en términos de humanitarismo. Fuera cual fuera el motivo, y podemos hablar del motivo en un momento, aunque aceptáramos que el motivo era humanitario, yo no lo creo, pero incluso si lo aceptas, las buenas intenciones no son suficientes. Quiero decir, el resultado fue un desastre desde el punto de vista humanitario. Y luego, después de que terminó la guerra, hubo una limpieza étnica masiva de serbios, los serbios que vivían allí, por parte de los albaneses, justo bajo la mirada de la OTAN, sin que la OTAN se quejara en absoluto. En fin, el efecto de esto fue completamente contrario al objetivo declarado, que era proteger a las personas de la persecución y salvar vidas. Pero por triste que sea, es la narrativa que funcionó. Y lo que me fascina hoy es que para muchos europeos, estos 10 años de Yugoslavia están prácticamente borrados de la memoria. Y lo único que queda es la certeza de que fue la intervención la que salvó a la gente. Así es. Derrotar a Milosevic y que él finalmente admitiera su culpa ahorcándose en La Haya, lo cual es Tuvo un ataque al corazón. Tuvo un ataque al corazón. Which is a very, very nasty thing. He had a heart attack. Why Tukin Korsin? A heart attack, sorry. By a heart attack. There's also Un ataque al corazón. Perdón. Por un ataque al corazón, que también es una de esas cosas muy turbias. Murió bajo custodia. Pero bueno, quiero decir eso, ya sabes, esto... Vale, lo siento. Sí, por supuesto, no fue suicidio, pero... Que este momento crucial siga estando básicamente fuera de cómo la mayoría de la gente razona sobre el desarrollo militar de Europa me resulta fascinante. Pero bueno, quizá volvamos al punto que también querías desarrollar. The point you wanted also to expand on? Motive. Podría continuar hablando del motivo. Hay dos niveles. Uno es el efecto y el otro es el motivo. El efecto fue agravar las atrocidades y causar un nivel de muertes mucho mayor. Todo esto podría haberse resuelto mediante negociaciones. Ese fue el efecto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se hizo de esta manera? ¿Cuál era el motivo? El motivo de Estados Unidos. Estados Unidos claramente desempeñó el papel clave aquí, como lo hizo en Bosnia. Fue socavar los esfuerzos europeos por una política exterior independiente y establecer a la OTAN, básicamente, como la principal organización internacional de importancia por encima de la UE. Y que Estados Unidos siguiera siendo la potencia dominante en Europa, y que los europeos no fueran independientes. Querían establecer esto, socavando las negociaciones. En definitiva, fue completamente exitoso. Los europeos intentaron demostrar su poder, negociando el fin de esto y mostrando su capacidad para actuar de manera independiente de Estados Unidos. Rambouillet, por supuesto, fue el centro de esto. Estados Unidos torpedeó eso, y al hacerlo, torpedeó los esfuerzos europeos por demostrar su capacidad de actuar de forma independiente. Luego trajeron a la OTAN para una guerra, y la guerra, por supuesto, que no militarmente. Lo cual no fue tan difícil si se considera que el ejército serbio comparado a los ejércitos combinados de la OTAN no es nada. Así que fue un objetivo bastante fácil. Por cierto, se logró sin ninguna baja de la OTAN, ni una sola muerte de la OTAN. Creo que 1 o 2 aviones fueron derribados, pero los pilotos no murieron. Básicamente, fue una victoria militar. No hay nada como una victoria militar para establecer tu credibilidad, y establecer la credibilidad de la OTAN como alternativa a la UE fue muy importante aquí. En definitiva, se trataba de dejar claro que los estadounidenses son los únicos que mandan aquí. Los europeos pueden fantasear con una política exterior independiente, pero eso no es más que una fantasía. Nunca ocurrirá. Creo que esa es la conclusión que la gente sacó de la victoria de la OTAN, que los europeos nunca podrán esta independencia.
Europeans will never be able to establish independence. And again, if you can't beat them, join them. Y de nuevo, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Así que incluso los franceses básicamente se rindieron. Tras décadas de mantener una imagen gaullista e independiente de sí mismos, renunciaron a la idea de independencia y empezaron a acercarse a la membresía de la OTAN, lo cual, por supuesto, hicieron, reintegrándose plenamente en la alianza de la OTAN después de haberla abandonado en 1966. Creo que los países neutrales empezaron a ver a la OTAN como algo que tendrían que considerar. Pienso que el origen de la conversión de Suecia y Finlandia de la neutralidad a convertirse, en términos peyorativos, en otro lacayo de los estadounidenses, proviene de observar muy atentamente lo que ocurrió en Kosovo. La única manera de tener alguna influencia es hacer lo que digan los estadounidenses y tal vez te den algunas migajas y te permitan cierta influencia dentro de ese contexto de un sistema dominado por Estados Unidos. Y eso es lo que salió de todo esto. Básicamente, dar una nueva vida a la OTAN, acabar con el discurso europeo sobre la independencia y asegurar también que el euro no desafiara al dólar, lo cual era una preocupación real, como he dicho. Y todo esto se logró. Los estadounidenses consiguieron absolutamente todo lo que querían. Y además, esto les dio cierta arrogancia y confianza. No basta con tener una guerra como esta. Necesitas guerra tras guerra tras guerra. Aquí estás en una cinta de correr. Y así, naturalmente, esto fue solo el principio. Hablé sobre la ideología neoconservadora, que estaba en auge durante este periodo. Es una ideología surgida en los años 70, que tiene un carácter marcadamente militarista. Cada vez más estaba apoderándose del aparato de política exterior estadounidense, y las guerras yugoslavas fueron de gran ayuda para esta ideología. Los neoconservadores podían decir, te lo dije. Te dije que la fuerza funciona. Algunos de vosotros queríais negociar. Algunos queríais dejar que los europeos se encargaran. Pero mirad, bloqueamos completamente a los europeos. Usamos la fuerza. Conseguimos todo lo que queríamos. No tuvo ningún coste. No hubo bajas estadounidenses. Realmente no fue un éxito porque agravó las atrocidades que se suponía debía prevenir. Kosovo nunca se ha convertido realmente en un estado independiente. Es prácticamente una colonia de la OTAN y la Unión Europea. Todavía está presente la Fuerza de Paz KFOR, la Fuerza de Paz de la OTAN, y la Fuerza de Paz EULEX, que es una fuerza conjunta de mantenimiento de la paz y la U. Es un poco como el sistema de mandatos de la Sociedad de Naciones, en el que los países que se consideraba que no eran suficientemente capaces de gobernarse a sí mismos quedaban bajo mandatos coloniales, en esencia. Eso es lo que tenemos aquí. Por ningún criterio razonable se puede considerar Kosovo un éxito. Fue un fracaso desastroso, en realidad, pero pudieron presentarlo como un éxito, porque derrotamos al bando que queríamos derrotar, les impusimos un acuerdo por la fuerza y derrocamos a Milosevic mediante una revolución de colores. No creo que el término revolución de colores se utilizara aún, pero las técnicas eran las mismas. Y así, básicamente, creo que sentó las bases para la Guerra del Golfo de 2003, la guerra contra el terrorismo y el derrocamiento de Gaddafi después de eso, y más recientemente, el papel de Estados Unidos en Ucrania. Además, creo que otro factor clave aquí es, ya lo he mencionado antes, que el neoconservadurismo está muy estrechamente alineado con Israel. Y ve a Israel como un modelo de lo que debería ser Estados Unidos. Israel no depende de negociaciones, depende de la fuerza. Derrota a sus enemigos en el campo de batalla, ataca, no se defiende. Todo eso resultaba muy atractivo para los neoconservadores. Ahora estamos viendo cómo eso se desarrolla en Oriente Medio, incluido recientemente en Irán, con el respaldo estadounidense. Por eso creo que la guerra de Kosovo ayudó a sentar las bases para toda una serie de nuevas intervenciones militares por parte de Estados Unidos, y le dio a este país una cierta complacencia al pensar que el uso de la fuerza militar no conlleva riesgos, que se puede hacer sin peligro.
Y por supuesto, eso inevitablemente te mete en muchos problemas. Inevitably gets you into a great deal of trouble. Yeah, but I think this is really important to point out. Sí, creo que es realmente importante señalar esto a Estados Unidos. Básicamente, esta fue la guerra por poder perfecta. Así es como debería ser, ¿no? Porque quiero decir, no llegaría a decir que las atrocidades estaban entonces destinadas a ocurrir. Es simplemente que esto se tiene en cuenta. Si ocurre, ocurre. Es la guerra, ¿no? Ese también es un argumento constante de los neoconservadores, ¿verdad? Daños colaterales. La guerra es la guerra. Eso es lo que pasa. Pero necesitamos resolverlo mediante la guerra. Y también que sitúes este periodo, esta época de los años 90, porque hubo, por supuesto, otra guerra muy decisiva, que fue la Primera Guerra del Golfo. Very pivotal war, which was the first Gulf War. That happened at the very beginning when Yugoslavia started. Eso ocurrió al principio, cuando Yugoslavia empezó a desmoronarse, ¿verdad? Y luego, después de que terminó de desintegrarse y quedó completamente dividida, tuvimos la Segunda Guerra de Irak, la de 2003. En la primera, los estadounidenses en realidad dejaron a Saddam en el poder. No fueron a Bagdad, se detuvieron. Y luego en 2003 no lo hicieron. Le hicieron un Milosevic a Saddam, ¿verdad? E incluso entonces estaban eufóricos y contentos de que lo ejecutaran, ¿no? Con Hillary Clinton más tarde incluso jactándose de ello. Vinimos, vimos, murió. No, pero eso fue sobre Gaddafi. Es la misma idea. La misma idea. Vinimos, vimos, murieron. Somos tan poderosos. We're so powerful. No fue solo. Ten en cuenta, por cierto, que Gaddafi no solo fue asesinado. Hubo informes de que fue sodomizado con una bayoneta. Así que fue una muerte desagradable. Yeah. But the Sí, pero puedes explicarte que en 1991, ya sabes, los estadounidenses tenían una estrategia diferente, obviamente. Y luego, al final de las guerras yugoslavas, parece que surgió algo nuevo. Además, perdona, una cosa más que mencionar, es que hoy Kosovo alberga la mayor base estadounidense fuera de Alemania, ¿verdad? Fuera de Ramstein. En Estelo. Hay una enorme proliferación, no solo de la OTAN, sino de fuerzas estadounidenses en Europa, a través de estas guerras. in Europe actually through these wars. Well, I mean, basically, I see the 1990s. Bueno, quiero decir, básicamente veo los años 90 como una especie de década de transición en la que Estados Unidos intentaba encontrar su lugar en el mundo posterior a la Guerra Fría. De nuevo, nadie sabía cuál era el propósito del poder estadounidense, más allá de simplemente estar presente porque sí. Realmente no tenía ninguna justificación. Quiero decir, la justificación durante la Guerra Fría era protegerse de los soviéticos. Los soviéticos desaparecieron, literalmente fueron eliminados del mapa. Y nadie sabía para qué servía la OTAN. Así que creo que toda la década se dedicó a buscar una nueva justificación para la OTAN y para el poder estadounidense. Y creo que en las guerras yugoslavas lo que ocurrió fue que se empezó a ver que uno de los propósitos del poder estadounidense era el humanitarismo, la intervención humanitaria. Estamos allí para hacer el bien. Estamos allí de forma altruista. Se afirmaba que Estados Unidos no tenía ningún motivo egoísta para intervenir en Yugoslavia. Era puro humanitarismo. Eso se afirmaba ampliamente. Christopher Hitchens, que fue un izquierdista que se convirtió en militarista, una de las figuras principales, escribió un ensayo muy ingeniosamente redactado en el que decía: nunca confíes en los imperialistas hasta que se conviertan en pacifistas, con la implicación de que los imperialistas, refiriéndose en particular a Estados Unidos, eran reacios a intervenir. No queríamos intervenir porque no queríamos intervenir. Eso demostraba que no teníamos motivos egoístas. Cuando finalmente intervenimos, básicamente significa que Estados Unidos interviene por la bondad de nuestro corazón, ¿de acuerdo? Y así, de nuevo, esto resultaba muy atractivo para la izquierda. De repente íbamos a tener una intervención tan pura como la nieve recién caída, tan moralmente pura como la nieve recién caída. Así fue presentada. Es asombroso que los adultos pudieran pensar así, que pudieran creer algo así. Pero era una creencia muy extendida, que esta era una intervención auténticamente altruista,
realizada por ninguna otra razón o ninguna razón significativa salvo el humanitarismo. Así se presentó al público. Así es como creo que mucha gente lo vio. Samantha Power fue una figura clave aquí. Su libro, básicamente A Problem from Hell, America in the Age of Genocide, ayudó a legitimar la idea de que cuando Estados Unidos no interviene, eso demuestra realpolitik. Eso es una realpolitik al estilo Kissinger. Cuando intervenimos, eso demuestra moralidad. Eso demuestra moralidad. Y creo que esa visión se fue imponiendo entre muchos académicos. Y si discutías cualquiera de estos puntos, simplemente demostrabas que eras un cínico amoral y podías ser descartado como un cínico amoral. Así que, de nuevo, esto era especialmente popular en la izquierda. Y así, la izquierda se volvió más militarista y más entusiasta de la guerra que la derecha. Y la derecha, cada vez más, al menos algunos sectores de la derecha, especialmente los libertarios, empezaron a adoptar una postura antibélica, asumiendo muchas de las posiciones contra la guerra que antes estaban en la izquierda. Aquí realmente hubo un cambio ideológico impresionante, y creo que fue Yugoslavia la que ayudó a que esto ocurriera. Sí, así fue. Y sabes también lo que dijiste antes sobre los neutrales. También es cierto. Por ejemplo, incluso Suiza se unió a la KFOR. Y eso fue un tema muy debatido. Lo hicieron. Fue muy debatido. Y hay que señalar, sin embargo, que esto no es una línea recta, ¿verdad? Había estos movimientos históricos en marcha, donde, por ejemplo, la Asociación para la Paz de la OTAN, hoy entendemos que se ha utilizado de manera muy hábil para atraer a los países poco a poco. Pero en ese momento, especialmente a principios de los 90, incluso Rusia se unió a la Asociación para la Paz, ¿verdad? Y existía la seria esperanza de que la OTAN pudiera convertirse en un organismo para todos. Y sabemos que Rusia también intentó unirse y tenía esa visión. Quizás, ya sabes, convertirlo en una especie de OSCE, ¿verdad? Tuvimos esas ideas y esas tendencias estaban ocurriendo al mismo tiempo. Y esas eran realidades o futuros posibles. Pero se transformó en algo completamente diferente. ¿Puedo intervenir un momento? Creo que uno de los problemas clave aquí es que Estados Unidos necesitaba un enemigo. Era muy importante tener un enemigo porque la OTAN era una alianza militar. ¿Cuál es el sentido de una alianza militar sin un enemigo? El enemigo pasó a ser, en los años 90, los dictadores que oprimían a su propio pueblo, que perseguían a las minorías étnicas, que oprimían a las mujeres. Esto se forjó en el caso de Yugoslavia. Y más adelante, encontramos un enemigo aún más importante, por supuesto, que son los rusos y los chinos. Eso es aún mejor. Pero creo que la búsqueda de un enemigo fue un tema muy presente aquí en los años 90. Y subraya hasta qué punto casi hay una desesperación por encontrar un enemigo, y no era realmente necesario convertir a Milosevic en un enemigo, porque él estaba dispuesto a negociar. No tengo la menor duda, después de haber estudiado esto muy cuidadosamente, de que esto podría haberse resuelto fácilmente sin guerra, y que los estadounidenses lo necesitaban. Por cierto, un punto más sobre las atrocidades. El Estado Mayor Conjunto advirtió al presidente Clinton que si la OTAN comenzaba a bombardear, probablemente los serbios aumentarían sus atrocidades, que es exactamente lo que ocurrió. Así que esto no fue inesperado, fue anticipado, pero se hizo de todos modos. Así que aquí hay un fuerte elemento de cinismo. Estaban dispuestos a sacrificar a miles de personas en el altar de la credibilidad de la OTAN, ¿de acuerdo? Y como la credibilidad de la OTAN era tan importante, conseguir que miles de personas murieran innecesariamente fue un sacrificio que estaban dispuestos a hacer. Creo que este aspecto que acabas de señalar es fundamental. Y no se trata solo de buscar un enemigo, sino de crearlo. Es construcción de narrativa. Y lo interesante de Estados Unidos es que tiene una historia de comprensión de este peligro. Quiero decir, fue Quincy, ¿verdad?, quien dijo que Estados Unidos no saldría a buscar monstruos. Exacto.
Eso es todo lo que sabes. Artem Moeni, a quien creo que conociste recientemente, escribió un artículo precioso junto con un colega, Chris Mott, sobre esta lucha constante en Estados Unidos entre los jeffersonianos, que quieren salir, hacer el bien y promover, ya sabes, el intervencionismo liberal, y los otros, los washingtonianos, que dicen, no, mejor nos quedamos aquí. Mejor no intentamos buscar monstruos. Y es que desde los años 90, ellos ganaron. And it just seemed that the 1990s they won the Well, you could look at it that way. I mean, Bueno, se podría ver de esa manera. Eso lo presenta, en mi opinión, en términos excesivamente idealistas. Yo tiendo a verlo de forma más cínica. El lenguaje del altruismo era básicamente una tapadera para un deseo de poder y también para satisfacer intereses creados asociados al poder militar. Los fabricantes de armas, por ejemplo, estaban muy estrechamente vinculados al aparato de política exterior. Y creo que básicamente el humanitarismo era solo un pretexto para lograr un objetivo de poder, que es que Estados Unidos no quería renunciar a la OTAN, porque ese era el centro del poder estadounidense en Europa. Así es como Estados Unidos controla Europa. ¿Por qué ibas a renunciar a la joya de la corona del imperio ultramarino de Estados Unidos? Estados Unidos tenía un imperio de bases, como lo llamó Chalmers Johnson, bases en todos los continentes. ¿Y por qué querrías renunciar a un imperio de bases si no es necesario? Sin embargo, el problema clave es justificar esto ante el público, porque si tienes una alianza militar, necesitas tener un enemigo contra el que operar. Así que, sí, crear enemigos es fundamental para esta operación. Incluso el país no es un enemigo, por ejemplo, Rusia Smart. Presentarlo como amigo y convertirlo en tal, completar el propósito. And creating it as an enemy is functional to this purpose. And that's essentially what was done. Y eso es esencialmente lo que se hizo. Pero de nuevo, creo que gran parte de la narrativa aquí, mucho de todo esto proviene de Yugoslavia, y gran parte de la preparación en términos de narrativa e ideología se forjó durante Yugoslavia. Y realmente, tengo que enfatizar el sentido de las convicciones religiosas. Esto fue casi una guerra religiosa, en cierto sentido. Eso viene de Yugoslavia, el tremendo fervor que la gente siente por Ucrania, por ejemplo. Es, en gran medida, una repetición de lo que ocurrió en Yugoslavia, la forma en que Putin es presentado como un villano. Es casi idéntico a la manera en que Milosevic fue presentado en los años 90. There was this moment though. Sin embargo, hubo un momento, y esto ciertamente no es una coincidencia, en que tuviste esos 10 años de Yugoslavia, y luego una vez que esto termina, inmediatamente comienza la guerra contra el terrorismo. Porque, en cierto sentido, a principios de 2001, Estados Unidos volvía a estar en un punto bajo, ¿verdad? Porque de nuevo, no había monstruos a los que derrotar. Y entonces, por suerte, apareció uno a la vuelta de la esquina y comenzaron 10 años de guerra contra el terrorismo. Pero George W. Bush, durante mucho tiempo, al menos cuando empezó la guerra contra Irak, fue en realidad presentado como un villano. Pero eso fue por parte de la izquierda. Lo recuerdo. La izquierda era muy contraria a la Segunda Guerra de Irak, también en Europa. Pero luego eso volvió a disminuir. Tengo una teoría al respecto. La gran excepción a esto fue la Primera Guerra del Golfo. La izquierda sí que se manifestó con mucha fuerza en contra, con manifestaciones masivas en Europa y Estados Unidos. Yo mismo participé en algunas. Y en retrospectiva, creo que la razón fue esta. George Bush no solo era republicano, sino también un cristiano evangélico y un conservador cultural, y la izquierda le odiaba por ese motivo. Estoy convencido, en retrospectiva, de que si esta guerra la hubiera emprendido, digamos, Clinton u Obama, no habría dicho por eso. Y la izquierda probablemente lo habría aceptado. Incluso podría haberlo respaldado con cierto entusiasmo. El hecho de que esa guerra destaque es porque es prácticamente la única de este periodo, de todo este periodo posterior a la Guerra Fría, hasta la reciente oposición a lo que está ocurriendo en Gaza. Hasta entonces, el único caso importante en el que la izquierda adoptó básicamente una postura antibélica fue la Primera Guerra del Golfo.
Por eso lo veo como una anomalía. Y creo que la razón de esa anomalía es que el hombre que impulsaba esto era alguien a quien la izquierda estaba destinada a odiar, que era George H.W. Bush. Eso también sí. Solo ahora estamos empezando realmente a entender este periodo posterior a la Guerra Fría, ¿verdad? Este periodo entre 1991 y 2022. Tenemos cierta perspectiva histórica para mirar atrás. En su momento, por ejemplo, no me di cuenta de que la razón por la que la gente estaba tan movilizada respecto a la Segunda Guerra del Golfo era porque la persona que la defendía era alguien a quien simplemente odiaban. Creo que ese fue el factor principal. No me di cuenta de eso en aquel entonces, pero así es como se ve ahora. La retrospectiva sin duda puede darte una forma diferente de ver las cosas, eso seguro. Sí, porque los presidentes demócratas, una vez más, eran muy buenos vendiendo la guerra a la izquierda. Bueno, creo que sí. Los medios de comunicación y el mundo académico, ambos, no sé. Si defines la izquierda como el Partido Demócrata y todo lo que está a la izquierda del Partido Demócrata, los medios de comunicación y el mundo académico son prácticamente todos demócratas, ¿de acuerdo? Y entonces, naturalmente, tendrían mucha más confianza en un presidente demócrata. Y si un presidente demócrata va a la guerra, apoyas la guerra. Hay un cierto tribalismo que se ha instalado en la política estadounidense y que no es saludable. Pero así están las cosas. Sí, creo que es un análisis muy acertado. Es simplemente deprimente. Es deprimente que sea tan fácil, que sea así de fácil vender la guerra a los pacifistas. Así es cierto. Quiero decir, la clase de izquierda antibélica por principios, algo que existía durante la Guerra Fría con cierto grado de coherencia, realmente ha desaparecido. Creo que se ha ido para siempre, hasta donde puedo ver. Y sé que muchos de mis amigos, cuando les señalo esto, se incomodan. Pero ya sabes, les digo, pensad en una guerra más allá de Irak y Gaza, en la que hubiera oposición a la guerra. Prácticamente no hay nada. En fin. Sí, pero es necesario. Quiero decir, las otras guerras fueron necesarias para proteger a la gente. Por lo tanto, está bien. Exactamente. Es muy sencillo. Así es. Así es. Creo que Yugoslavia ayudó. La construcción del relato es muy importante. El relato que se creó en Yugoslavia fue uno que se pudo transferir fácilmente a otras guerras también. Era muy sencillo decir básicamente, de acuerdo, tenemos a Milosevic, que era la causa de todos los problemas. Nos deshacemos de Milosevic y ahora Kosovo y Bosnia son paraísos, aunque no lo sean. Y entonces, ya sabes, Gaddafi. Bueno, solo hay que deshacerse de Gaddafi y todo irá bien. Tienes a Saddam Hussein, lo mismo. Tenemos a los talibanes, lo mismo. Y por supuesto, si simplemente nos deshacemos de Putin, si hacemos un cambio de régimen en Rusia y nos deshacemos de Putin, pues el problema está resuelto, ¿verdad? Y de nuevo, creo que esto se estableció en las guerras yugoslavas, tanto en Bosnia como en Kosovo. Así que esto realmente tiene una importancia histórica singular, aunque ocurriera hace 30 años. Por eso tenemos que estudiar la historia. Por eso tenemos que entender esto. David, volveremos a hablar pronto también sobre Yugoslavia, pero por ahora me gustaría darte las gracias. Las personas que quieran leer tu trabajo probablemente solo tengan que buscar tus libros, ¿verdad? Sí, primero dad daño. Intervención humanitaria y la destrucción de mi Milnor. Pondré los enlaces en la descripción. Profesor David Gibbs, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Gracias Pascal. Thank you, Pascal.